La lluvia caía sin piedad sobre la carretera oscura y solitaria. Era una de esas noches en las que el mundo parecía suspendido en una especie de vacío, donde el único sonido era el del viento que rugía y el golpeteo incesante del agua contra el parabrisas del camión. Ramón ajustó el espejo retrovisor, como si esperara ver algo detrás de él, pero no había nada, solo el interminable haz de sus luces reflejándose en el asfalto mojado. Es solo el cansancio, se dijo a sí mismo. Llevaba más de 10 horas manejando sin parar y la próxima parada de descanso estaba a unos 50 kilómetros más adelante. Decidió seguir. El viaje no podía esperar, y él no podía permitirse retrasos. Sin embargo, algo parecía acechar en la penumbra. La carretera estaba extrañamente vacía, no había otros coches, ni luces a la distancia, ni siquiera una señal de vida en las estaciones de servicio que ya había pasado. Todo parecía desierto. La lluvia golpeaba con más fuerza, y el viento hacía que el camión temblara ligeramente, como si la naturaleza misma tratara de advertirle de algo. Los primeros signos de que algo no estaba bien empezaron sutilmente. Primero fue la radio. Escuchaba una estación de música clásica para mantenerse alerta, pero, de repente, empezó a crujir con estática. Ramón ajustó el dial, pero la interferencia se mantuvo. Entonces, entre los crujidos, escuchó algo, una voz, distorsionada y entrecortada, diciendo algo que no logró entender. Apagó la radio, pensando que quizás la tormenta estaba afectando. Luego, las luces del camión empezaron a parpadear. Primero, lo hicieron brevemente, como un fallo momentáneo. Pero después, se apagaron completamente durante unos largos segundos antes de volver. Ramón sintió una punzada de inquietud en el estómago. Los camiones como el suyo eran máquinas robustas, y no solían fallar de esa manera, especialmente no tan de repente. Miró el reloj en el tablero, eran las 3:15 am, la hora en la que, según viejas historias, ocurrían las cosas más extrañas. La carretera parecía aún más oscura ahora. La neblina comenzaba a formarse en las colinas cercanas, y aunque el parabrisas continuaba moviéndose a ritmo constante, la visibilidad se reducía con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando Ramón vio algo en la carretera. A lo lejos, una figura solitaria caminaba por el borde, envuelta en un abrigo largo y viejo. Algo dentro de él le gritó que no parara, que siguiera adelante, pero otra parte, la más humana, le instó a frenar. Después de todo, era una noche de tormenta, y nadie debía estar caminando por una C. Con un suspiro, Ramón desaceleró el camión y se detuvo junto a la figura. Abrió ligeramente la ventana y le gritó, ¿necesitas ayuda? La figura se quedó inmóvil por unos segundos antes de girarse lentamente hacia él. Bajo la luz intermitente de los faros, Ramón pudo ver el rostro de un hombre, pero algo en su expresión lo hizo sentir incómodo. Los ojos del extraño eran demasiado oscuros, y la piel de su rostro parecía, marchita, como si no hubiera visto la. No deberías estar aquí, dijo el hombre con una voz tan baja que Ramón apenas pudo oírlo. El viento arrastró las palabras, pero Ramón entendió lo suficiente. ¿Perdón?, preguntó, pero el hombre no respondió. Solo seguí caminando lentamente hacia el bosque que bordeaba la carretera, como si nunca hubiera estado realmente interesado en el camión. Ramón cerró la ventana y decidió no pensar más en ello. Probablemente alguien loco o drogado, pensó mientras pisaba el acelerador y regresaba a la ruta. Sin embargo, esa sensación de inquietud se mantiene. A medida que avanzaba, el clima empeoraba, y la carretera parecía más estrecha, como si el propio mundo se cerrara alrededor de él. Fue entonces cuando ocurrió lo más aterrador. Pasaron varios minutos en los que el paisaje a su alrededor parecía no cambiar.
El mismo bosque oscuro a ambos lados, la misma lluvia incesante. Y de repente, lo vio de nuevo. El hombre que había dejado atrás. Solo que ahora estaba más adelante, caminando por el borde de la carretera. Ramón pisó el freno, sus manos temblaban. No puede ser el mismo. Volvió a desacelerar, pero esta vez no detuvo el camión. Pasó lentamente junto a la figura y, efectivamente, era el mismo hombre. Misma ropa, mismo rostro, la misma expresión vacía. Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo era posible? Se había asegurado de que aquel hombre estaba caminando hacia la dirección contraria, en el bosque, no en la carretera. El corazón de Ramón comenzó a latir con fuerza. Decidió acelerar esta vez, ignorar lo que había visto y llegar cuanto antes a su destino. Sin embargo, algo más estaba mal. Al mirar por el retrovisor, vio que las luces traseras del camión proyectaban la sombra de la figura, pero la figura no estaba allí. Solo la sombra, avanzando, acercándose cada vez más a la parte trasera de él. ¡Maldición! Ramón apretó el acelerador, pero por más rápido que fuera, la sombra se mantenía cerca. Los latidos en sus sienes lo hacían sentir que perdería la cabeza en cualquier momento. Y entonces, la radio se subió sola. La voz distorsionada volvió a sonar, pero esta vez pudo. No debes parar. El camión se estremeció violentamente, como si algo lo hubiera golpeado desde atrás. Ramón miró por los espejos, y vio algo que le quitó el aliento. La figura, aquella maldita figura, estaba ahora subiendo en el remolque del camión, caminando hacia la. Aterrorizado, Ramón no sabía qué hacer. Giró el volante con fuerza, intentando sacudirse a lo que fuera que estuviera sobre el camión. Pero no importaba lo que hiciera, la figura seguía avanzando. De repente, las luces del camión se apagaron y el motor comenzó a fallar. El camión redujo su velocidad, hasta detenerse completamente en la mitad de la carretera. El silencio fue ensordecedor. Ramón respiraba con dificultad, sus manos temblaban. No se atrevía a moverse. Sintió algo en el techo, el sonido de pasos pesados. Un golpe fuerte resonó en la ventana del conductor. Ramón giró lentamente la cabeza, y lo vio. Aquella figura, el hombre de los ojos vacíos, estaba mirándolo desde fuera, sonriendo. La ventana explotó en 1000 pies. Y entonces, la oscuridad. Días después, la policía encontró el camión de Ramón abandonado al borde de la carretera. El motor estaba frío y la cabina vacía. No había rastro del camionero, solo huellas extrañas alrededor del vehículo. Nadie supo qué pasó, y el caso quedó sin resolver. Pero los camioneros que aún recorren esas carreteras aseguran que, en noches de tormenta, pueden ver una figura solitaria caminando por el borde, siempre.